Bueno, Profe, disculpe, una sí, preguntita. sí, Ahí, digamos, uno entonces sería el dominante y el otro recesivo, recesivo. ¿así? Esos son dos Ajá. tipos de genes. Ah, perfecto, ahí ¿Sí? está. Mil El gracias. dominante es el gen que se expresa y el recesivo el que obviamente no se expresa. Pero los genes recesivos pueden llegar a expresarse, digamos, en condiciones de homocigotas recesivos, que es lo que estaría acá en el medio. ¿Sí? Ah, perfecto. Ahora sí lo entiendo. Y el gen dominante, obviamente, la característica que estemos hablando, cualquiera, ustedes se imaginan, a ver si lo puedo, uy, perdón, no está entero. Entonces, acá, por ejemplo, en los genes dominantes, si nosotros estamos hablando de las características, supongamos del color del pelo, y supongamos, digamos, que hay dos colores de pelo nada más, ¿sí? Supongamos que es el color negro y no sé, y el colorado. Es una situación hipotética, ¿no? Entonces, las personas que tengan estas características con genes dominantes, obviamente van a tener el pelo negro y esta condición que es homocigota recesiva van a tener el pelo colorado. Entonces, si estas dos personas llegan a tener hijos, ese hijo, digamos, va a tener justamente pelo negro, pero va a tener, bueno, justamente los genes de pelo colorado. Entonces, si en algún momento ese hijo tiene otros hijos y puede llegar a tener a su vez hijos con pelos colorados, de acuerdo con la mujer con la mujer que va a tener hijos, ¿no? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Los padres pueden tener dos colores de pelos distintos. El hijo, obviamente, va a salir con el color dominante, pero los nietos o sea, los hijos de esta persona, o los nietos de los progenitores, de los primeros progenitores que estábamos hablando, pueden llegar a tener, bueno, justamente una característica de pelo colorado, que eso es lo que vamos a ver ahora. Es como se dice, profe, siempre que los nietos pueden salir con los ojos de colores, cosas así de los abuelos, Exactamente, sería. exactamente. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Profe, hay otros chicos que no pueden entrar, dicen que no, que los acepte. Ah, bueno, a ver, esperen que tengo, no sé por dónde tengo que... Uf, a ver, tengo que... Ahí está. Y admitir a todos. Ahora sí vamos de nuevo. Bueno, todos pueden ver la diapositiva, ¿verdad? El PowerPoint. Sí, Sí, profe. Bueno, Profe, sí. No, pensé que me iba a preguntar. Bueno, entonces, ahora ya empezamos, después de haber, bueno, explicado un poco los conceptos básicos que necesitamos saber de genética, o sea, genotipo, fenotipo, gen dominante, gen Escúchame, vos lo primero que tenés que preguntar es, homocigosis, eh, heterocigosis, ¿sí? bueno, Entonces, ahora vamos a empezar a, a ver, digamos, todo lo que es.
la parte de herencia y cómo se ha empezado a estudiar la herencia. Entonces, la primera persona, digamos, interesada, digamos, en saber cómo se heredan las características, padre a hijo, o mejor dicho, el primero que empezó a hacerle experimento, no sé si habrá habido otros científicos que tenían esas dudas, digamos, pero la primera persona, digamos, que sí que realizó, digamos, experimentaciones con esto fue un monje, ¿sí? De apellido Mendel, se llamaba Gregor Mendel, y esta persona, bueno, estaba interesada en eso, ¿sí? Cómo se transmitían los caracteres de padres a hijos. Y esta persona, bueno, decidió empezar a hacer una serie de experimentos, utilizando unas plantas que son muy comunes, que son las arvejas. Y el nombre de la planta, que es Pisum sativum, que es la arveja común que utilizamos para cocinar. Y este experimento, bueno, justamente él lo hacía, bueno, justamente en lo que eran los jardines del monasterio donde él estaba. Creo que es en la República Checa, o lo que hoy es la República Checa, donde estaba ese monasterio. Debe haber estado bastante aburrido, entonces se ha puesto a cruzar plantas, ¿sí? A fecundar plantas. Y una de las cosas que él hizo, digamos, es obtener líneas puras, se llaman líneas puras. ¿Y cómo obtenía esas líneas puras? Bueno, justamente autofecundando las plantas que él tenía. Entonces, tomó una planta de estos guisantes, la autofecundó, y así obtuvo, bueno, líneas puras. Y él utilizó después de estas plantas varias características para saber, bueno, cómo se transmitían esas características hacia sus hijos, ¿sí? Hacia las otras plantas. Eh, entonces, una de las características que utilizó, ¿sí? Para este estudio, digamos, fue la característica de las semillas, ¿sí? Entonces, él veía, bueno, que había plantas que tenían semillas rugosas y otras que tenían semillas lisas, que es lo que podemos ver acá, ¿sí? Entonces, él cosechaba las arvejas, las abría, dejaba secar las semillas. Entonces, cuando las semillas se secaban, tenían esas características que pueden ser lisas o podían ser rugosas. Otra característica también que estudió fue... a ver, espera un segundito. No, ahí estamos. Entonces, otras características que utilizó, digamos, para ver cómo se transmitían las características de padres a hijos fue el color de la semilla. Entonces él veía, bueno, que había plantas que tenían semillas amarillas y otras semillas verdes. También, bueno, la forma de la legumbre, como aparece acá, bueno, los colores de las flores, púrpura o blanca, la posición de las flores y el tamaño de las plantas. O sea, plantas altas o normales, como se llamaba él, y plantas enanas. ¿Sí? Entonces, él tomó todas esas características, bueno, justamente para hacer los experimentos. Entonces, utilizó, bueno, justamente las arvejas, no sé si lo habrá hecho de forma consciente, pero bueno, la característica de esta planta es que son fáciles de conseguir. Este, Otra característica que tienen, bueno, es que son fáciles de cultivar. Y la otra característica es que tienen un crecimiento que es bastante rápido, o sea que en poco tiempo
él ya tenía los resultados de las cruzas que él iba haciendo. Y así, bueno, y así puede seguir experimentando con esas líneas de plantas que él iba formando. Entonces, lo primero que realizó, bueno, fue obtener esas líneas. Por ejemplo, obtuvo una línea, un grupo de plantas que se caracterizaban por tener las semillas lisas. ¿Sí? Vamos a trabajar con esta primera característica. Entonces, ahora vamos a explicar estas primeras características que él observó, digamos, de su ensayo. Entonces, analizó las semillas para saber si eran lisas o rugosas, y empezó a hacer las cruzas, ¿sí? Empezó a cruzar plantas, el polen de las plantas que tenían semillas lisas y fecundó a las plantas que tenían semillas rugosas o que venían o sea, plantas que habían germinado de semillas que eran rugosas. Entonces, a a esa generación, digamos, de padres es lo que se llama la generación parental, ¿sí? Entonces, hizo esas cruzas y obtuvo, obviamente, los descendientes, plantas o semillas, este, que eran todos de semillas lisas, ¿sí? Entonces, acá tenemos a ver, no, esto no es. Tenemos el ejemplo, ya lo voy a mostrar, pero todas esas plantas hijas, digamos, pasarían a formar lo que se llama la generación filial 1, ¿sí? O como se lo denomina comúnmente así, solamente con la letra F y el 1, ¿sí? Generación filial 1. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Sí? Entonces, acá tenemos, bueno, que justamente nos explican que las plantas que tienen las características de tener las semillas rugosas, tienen genes o alelos recesivos. En cambio, las plantas que tienen las semillas lisas son semillas que tienen genes o alelos dominantes. Entonces, la generación parental que él tenía eran plantas puras, homocigotas dominantes para semillas lisas y homocigotas recesivas para las semillas rugosas. Entonces, cuando hace esa cruza, las cruzas acá, digamos, el resultado de las cruzas, digamos, que se hacen acá en este caso, es básicamente aplicar las propiedades distributivas, que es que conocemos de matemática. Entonces, como esta planta es, ay, no me sale la palabra, este, diploide, y acá tenemos la otra planta que es diploide, o sea, cuando ocurre la meiosis, ¿sí? Un gen, o sea, una de estas letras A mayúscula, se va a tener que unir con una de esas letras A minúscula. Entonces, acá tenemos un cuadro para que ustedes vean. Entonces, las plantas de semillas lisas, ¿sí? Cuando se tienen que juntar con un alelo, digamos, de plantas de semillas rugosas, vamos a obtener, bueno, justamente un organismo que es heterocigota, ¿sí? Y fenotípicamente, o sea, la característica es que tiene semillas lisas. Pero lo que nosotros vemos acá es que justamente, acá dice que la F1, que la generación filial 1, todos tienen esa característica, ¿sí? Como les decía, acá nosotros tenemos que aplicar una propiedad distinta. O sea, esta A grande que está aquí se va a juntar con una A chiquita y nos va a formar una A grande a chiquita, ¿sí? O sea, A dominante y una recesiva. El mismo gen se va a unir con el otro gen y nos va a formar el segundo individuo heterocigota, ¿sí? A dominante y A recesivo. Y lo mismo tenemos que hacer con el otro gen, ¿sí? Aplicar esas propiedades distributivas y es por eso es que nos salen acá 4 individuos con semillas lisas, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo después?
bueno, el experimento no terminaba ahí. Entonces, a esa generación, o filial uno o F1, bueno, las cosechó, eh, sacó las semillas, las cultivó, esas semillas crecieron, germinaron, formaron una plantita nueva, y a esas mismas plantas de la generación uno las autofecundó. Entonces, cuando la autofecunda, o sea, toma el polen de la misma planta y la mezcla con digamos, con lo que sería el gineceo de la flor, que es donde está el óvulo, la poliniza, va a producir una nueva arveja y va a tener una semilla dentro que va a ser el nuevo individuo. Bueno, ese nuevo individuo, ¿sí? Pertenecería a lo que sería la generación filial 2, o sea, serían los nietos, ya estaremos hablando de los nietos en este caso, ¿sí? La generación parental eran homocigotas, los hijos eran heterocigotas, y ahora ya vamos a tener los nietos que estarían acá, ¿sí? Como siguiendo una línea así con unas personas, digamos, de abuelos, padres e hijos. Entonces, él ahí obtuvo una segunda generación y veía una cosa que es que empezaban a aparecer características que en los hijos no estaban, pero que sí estaban presentes en los abuelos, ¿sí? Entonces, acá vemos de nuevo que se autofecundan, ¿sí? La filial uno. Entonces tenemos que volver a hacer esa propiedad distributiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está separado acá? ¿Ven? Cuadro. Acá tenemos un individuo, o sea, que es el grano de polen, y acá tenemos el óvulo. Y están separados los alelos o los genes, ¿sí? Para que cada uno dé la mitad de su material hereditario. Entonces, si juntamos el polen, eh, con este A dominante con la dominante, nos va a salir igual que el abuelo, ¿sí? O sea, semillas este, homocigotas, para la característica de semillas lisas. Damos una A grande con la A chiquita, ¿sí? Y nos va a salir una heterocigota, o sea, igual que el padre, igual que este padre, digamos, ¿sí? Entonces ahí tenemos una heterocigota, pero con característica dominante de la semilla lisa. Ahora vamos con la otra, con el otro alelo, ¿sí? El recesivo. Cuando se junta con el alelo dominante, tenemos, ¿sí? Que nacen igual que sus padres, o sea, heterocigota, eh, y de semilla lisa. Y acá pueden ver que se junta el grano de polen con el óvulo y son ambas recesivas. Entonces sale un organismo, un nuevo individuo, digamos, heterocigoto recesivo. Entonces acá las proporciones empiezan a cambiar. Entonces en la filial uno, teníamos todos individuos, de semillas lisas, ¿sí? Y acá ya en la F2 o nietos, si lo quieren llamar, ya vemos que la proporción empieza a cambiar. Ya no son todos lisos, ¿sí? Ya tenemos que un 75% aparecen con semillas lisas y un 25% aparecen ya con semillas rugosas. O sea que acá volvemos a recuperar, bueno, justamente características que se han perdido en la F1, que no se expresan, pero estaban, ¿sí? Porque la F1 estaba esa característica, solamente que no se expresaba. Y acá ya tenemos, bueno, justamente individuos que van a expresar esas características, ¿sí? Entonces, esto es solamente con una sola característica, ¿sí? Que es el color de la semilla. Y habíamos dicho que Mendel había utilizado varias características para hacer sus experimentos. Entonces, cuando realizó los experimentos para ver si pasaba lo mismo con las otras características, por ejemplo, con el color de la semilla
si con el tamaño de las plantas o el color de las flores, él veía, bueno, que justamente les daban los mismos resultados, ¿sí? Entonces él explicaba, bueno, que justamente había había un factor, digamos, que estaba involucrado, bueno, justamente en la transmisión de las características de los individuos. Y lo que él llama factor, ¿sí? Es lo que después con el tiempo nosotros llamamos genes, ¿sí? Él no es que, él no, no ha dado, digamos, la definición de un gen. Eso apareció, bueno, mucho después en el tiempo y lo que él intentaba explicar con esto de lo que eran factores es lo que con el tiempo después se descubrió que es lo que era un gen, ¿sí? Bueno, entonces, a partir de todos esos experimentos que hizo Mendel, él estableció una serie de leyes, ¿sí? Que se conocen, bueno, justamente como leyes de la herencia o leyes de Mendel, ¿sí? Y son tres, que son el principio de uniformidad, el principio de segregación y el otro que es la de transmisión independiente, ¿sí? Entonces, la primera ley es bastante fácil, es un poco lo que hemos visto, que es lo que pasaba con los experimentos que él estaba haciendo, se llama ley de la uniformidad, ¿sí? Que establece, bueno, que justamente cuando se cruzan individuos homocigotas para características distintas, todos esos descendientes, o sea, toda la F1 va a ser heterocigota para esa característica, que es lo que vemos acá. Esto no es de los experimentos de Mendel, pero es otro ejemplo que les puse para que puedan ver. Entonces, nosotros tenemos acá un individuo homocigota, dominante, que tiene flores rojas, y acá tenemos un individuo que es homocigota, pero es recesivo para esta característica que es la flor morada. Entonces, cuando estas plantas se cruzan, lo que vamos a obtener, bueno, son individuos de flores rojas, pero son heterocigotas, ¿sí? Entonces, acá podemos ver que el gen dominante es el A mayúscula, que tiene flores rojas. El gen recesivo es el A chiquitito, la minúscula, que son flores moradas. Cuando es A grande, digamos, son homocigotas dominantes. Si es A chica, es homocigota recesivo, la flor es morada. Y heterocigotas, cuando tiene una mayúscula y una minúscula. Y obviamente, como tiene la mayúscula, va a ser dominante. Ese es el gen que se va a expresar, y no este, ¿sí? Entonces van a ser de flores rojas. O sea, acá tenemos, bueno, justamente lo que es esa cruza. Un homocigota dominante se cruza con un homocigota recesivo y lo que obtenemos, bueno, justamente acá hacemos esta multiplicación que yo les decía hace rato, A grande por A chica nos da A grande A chica. A grande por A chica nos va a dar A grande A chica. Lo mismo con el otro gen, A grande A chica, A grande A chica, y A grande por A chica nos va a dar A grande A chica. O sea que la primera generación, ¿sí? Cuando se cruzan dos organismos homocigotas diferentes, o sea, uno dominante y uno recesivo, la ley nos está diciendo que cuando sucede eso, la generación uno o la generación filial uno, la F1, va a ser uniforme. Y ahí viene el nombre de principio de uniformidad, ¿sí? Todos van a salir iguales, ¿sí? Siempre y cuando se dé estas características de que sean homocigotas dominantes y un homocigota recesivo. Tienen que ser lo que se llamarían líneas puras. ¿Está bien? Pero bueno, recuerden que acá estamos trabajando con una sola característica. Eh, ¿Qué más ha visto Mendel? Que cuando, bueno, justamente se cruzan después esos, la filial una se autofecunda o se cruzan entre ellos porque tienen casi la misma información genética, que es lo que estamos viendo acá, después esa proporción va a cambiar,
¿sí? Hace rato veíamos con lo de la semilla, acá estamos viendo, por ejemplo, con otra característica que son los colores de las flores. Entonces, acá tenemos los mismos datos, o sea, gen dominante, gen recesivo, homocigota, heterocigota y homocigota recesivo. Entonces, cuando se cruzan, hacemos esa multiplicación que estábamos viendo hace rato. Entonces, A grande o A mayúscula por A mayúscula nos da un homocigota dominante. Si multiplicamos un gen dominante A con gen dominante recesivo A, vamos a obtener A grande A chica, ¿sí? Dominante y recesivo, heterocigoto. Lo mismo va a pasar si tenemos que multiplicar esta A recesiva con el A dominante, nos va a dar igual, ¿sí? Igual que el anterior. Y cuando multiplicamos este gen recesivo con este gen recesivo, nos va a dar un homocigota recesivo, ¿sí? Entonces, acá vemos que la proporción cambia, no son todos iguales. Entonces, genotípicamente tenemos una proporción que es 1, 2, 1, o sea, uno homocigota, ¿sí? Dos heterocigotas y otro homocigota recesivo. Homocigota dominante, dos heterocigotas y un homocigota recesivo, ¿sí? Eso es en cuanto a lo que es el genotipo, ¿sí? La constitución genética de sus individuos. 1, 2, 1, la proporción. Si nos vamos a lo que es el fenotipo, o sea, lo que nosotros vemos, esa proporción va a cambiar. Me sale el cartelito. La proporción será de 3 a 1, como lo que estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque tenemos 3 flores rojas contra una flor, ¿de qué color era esta? ¿Morada? Sí, flor morada. ¿Sí? Entonces, fenotípicamente, la proporción es 3 a 1, genotípicamente, la proporción es 1, 2, 1. ¿Sí? Bueno, la segunda ley este, nos habla de la ley de la segregación, o sea, que nos está explicando que justamente los caracteres que tiene cada individuo se van a separar, ¿sí? Entonces, no, este no tiene dibujitos. Entonces, los alelos estos, o genes, se separan, ¿sí? Para dar, sí, van a separarse, ¿sí? Para formar, bueno, justamente las células sexuales individuales, o sea, van a tener la mitad de las características. Eso es lo que hace referencia a la segregación. Y después tenemos la tercera ley, este, que es o tercera ley de Mendel o principio de transmisión independiente. Digamos, establece, bueno, que justamente los genes se transmiten independientemente, ¿sí? Entonces, esto, bueno, justamente ya lo hizo combinando caracteres. Nosotros estábamos trabajando hace rato con un solo carácter y acá es, bueno, él utiliza, bueno, ya dos o más caracteres para ver cómo se transmiten. Entonces, por ejemplo, eh, si nosotros, por ejemplo, tenemos una planta que sea, este, que tenga dos caracteres, ¿sí? Como lo que lo dice. Bueno, él, por ejemplo, Mendel utilizó dos caracteres que es el color de la semilla y la textura de la semilla. O sea, la textura era lisas o rugosas y el color era amarillo o verde, ¿sí? Y yo acá le, bueno, pongo otro ejemplo, que consideramos, por ejemplo, una planta con flores moradas y la textura, o sea, pueden ser rojas o moradas, y como que estábamos viendo hace rato, y le agregamos acá otra característica que puede ser la textura del tallo, que puede ser liso o rugoso, este,
Entonces, acá tenemos, por ejemplo, las flores, el carácter dominante es el rojo, entonces tenemos el A mayúscula, la A minúscula nos está diciendo que es el recesivo, que es el morado, y en cuanto a la textura del tallo, pueden ser liso, entonces que es el dominante, entonces acá ya tenemos el B mayúscula, y la B minúscula puede ser, bueno, rugoso o con espinas rojas. Me ha hecho acordar al burro de Shrek, que él buscaba, bueno, justamente las plantas de flor azul y espinas rojas. ¿Sí? Entonces, bueno, más o menos es algo parecido a lo que está pasando acá. Entonces, de acuerdo a la tercera ley de Mendel, ¿sí? Esto van a cambiar completamente, digamos, ya la proporción de individuos porque justamente estamos introduciendo un carácter nuevo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la filial uno. ¿Sí? Este, que, bueno, son los heterocigotas. Entonces, si nosotros hacemos estas cruzas, ¿sí? De estas plantas, miren todas las características que podríamos llegar a tener. O sea, un individuo, ¿sí? Va a generar gametas, granos de polen, óvulo, que van a tener distinta información. Por ejemplo, va a tener, habíamos dicho, en la grande, habíamos dicho que eran flores rojas contra el tallo liso, o sea, tiene esa información, un grano de polen, grano de polen va a tener otra información que es las flores rojas con tallos con espinas. Pueden tener esta información también que es la flor morada, la flor azul o flor morada, ya no me acuerdo cómo era, con tallos lisos y la flor azul con espinas rojas. ¿Sí? Y el otro individuo va a tener lo mismo. ¿Sí? Tienen la misma información. Entonces, si se cruzan estos individuos, vamos a obtener toda todas estas características que vamos a ver acá. Entonces, miren, si juntamos AB con AB, ¿sí? O sea, este grano de polen se une con este óvulo, vamos a tener acá un individuo homocigota, dominante, y su característica va a ser que tiene las flores rojas con el tallo liso. Si cruzamos este individuo perdón, este grano de polen con este óvulo, vamos a obtener que para lo que es el color de la flor, va a tener esta característica que es homocigota dominante y heterocigota para la característica de lo que es el tallo que va a ser liso, ¿sí? Pero va a ser heterocigota. Entonces, si vamos haciendo todas estas multiplicaciones, vamos a obtener esta proporción que está acá, que cambia completamente, ¿sí? Entonces tenemos 9 individuos, ¿sí? Amarillos con el tallo liso, 3 individuos, este, perdón, acá lo que pasa es que está con otros colores acá, entonces, eh, 9 individuos de flores rojas con tallo liso, 3 individuos con flores azules, tallo liso, 3 individuos con flores azules y tallo con espinas rojas, y un individuo eh, que tendría flores rojas y las espinas rojas también. ¿Sí? Entonces, de esta manera, bueno, nosotros podemos decir, bueno, que justamente los caracteres no están ligados, sino que se pueden transmitir de forma independiente. Nosotros habíamos visto, bueno, que con la ley de segregación se separaban las gametas y después cada una de esas gametas tiene la información de una característica. Y después esas características pueden combinarse de distintas maneras, que es lo que nos estamos viendo acá con esta proporción. ¿Sí? Entonces ya acá tenemos que la F2, ¿sí? O sea, la generación filial 2, van a cambiar las proporciones, porque bueno, justamente estamos hablando de la independencia de esos caracteres y nos da esta proporción de 9, 3, 3, 1.
comparada con la anterior, que cuando veíamos un solo carácter era 1, 2, 1. ¿Sí? Bien, hasta acá, bueno, llegamos a la clase. Ya la clase que viene, que es presencial, vamos a retomar esta clase y vamos a hacer con ejemplos, con problemas de genética, así lo pueden entender, ¿sí? Para terminar de entender, digamos. Yo les voy a subir ahora los videos y les voy a pasar la parte de los apuntes y el PowerPoint, así ustedes lo puedan ver, ¿sí? ¿Han entendido, chicos, los leyes de Mendel? Sí, Sí, profe, pero está medio complicadito, ¿no? No, no se preocupen que ya la clase que viene lo vemos de nuevo. Bueno, los Profe, ¿todo dejo. esto va a ir en el parcial así tan profundo? Sí, sí, pero no se hagan problema porque ya les voy a volver a explicar la clase que viene y lo van a entender, porque esto se explica mejor en un pizarrón que en un PowerPoint. Sí, o sería, podríamos como que hacer algo como para sintetizarlo, porque es como muy largo, muy Sí, extenso. sí, 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 no, no, no se hagan problema. En la clase que viene lo volvemos a ver. Y bueno, de paso vamos a ver un par de problemas y ahí lo van a terminar de entender. Gracias, profe. Bueno, nos vemos la clase que viene, chicos, Chao. chicos y chicas. Chao, profe. profe. Chao. Chao, profe, buenas noches. Luego.